Estaba pensando, el diálogo, el acuerdo. Yo creo que nadie está en mejores condiciones para pensar qué significa el diálogo que un escritor, que una persona con la sensibilidad, cuya herramienta además es la palabra. ¿Cómo ves este diálogo que propone el gobierno, este acuerdo que propone el gobierno? Bueno, hay una primera característica que no podemos eludir si pensamos, digamos, en qué momento lo propone el gobierno y en qué medida es representativo de lo que predicó durante tan largo tiempo. Yo prefiero privilegiar una interpretación que es la que implica reconocer su necesidad por sobre la dimensión estrictamente temporal, que decir que es tarde, que debió haberlo hecho antes. Hay un reconocimiento de su necesidad. ¿Eso qué significa? Significa entender que no se tiene el monopolio de la verdad, que tal vez la opinión de quienes no coinciden con uno puedan contribuir al fortalecimiento del sistema. Ahora, ¿quiénes son los que no coinciden con uno? Veamos bien eso, porque evidentemente, y como decía Centro Editorial, Cristina Kirchner ha sido siempre muy sincera en la expresión de sus convicciones políticas. Desde el momento en que se niega a entregarle los atributos del mando al presidente, hasta el momento en el cual considera que los puntos que cabe discutir no merecen ser discutidos porque no ofrecen ningún margen de interlocución y traicionan los ideales políticos que ella tiene, está expresando un concepto de la palabra, que es la dimensión monológica de la palabra como monólogo, la palabra como expresión de un pensamiento excluyente de todo punto de vista ajeno al suyo. ¿Es esto nuevo? No. Es coherente, siempre ha sido así. Ella no ha innovado en este sentido y ha sido siempre consecuente. Ahora bien, la convocatoria en sí misma me parece que ofrece un flanco interesante, a mi modo de ver, que es poner a disposición de interlocutores que no participan de las ideas del gobierno la discusión de ideas del gobierno. Bien. La discusión de ideas del gobierno. Es un gesto de civilidad que implica incluso el riesgo de que el acuerdo se alcance a expensas de muchos de los puntos de vista del gobierno. Porque convengamos que un diálogo, es decir, una razón compartida, implica que acaso para poder alcanzar un consenso haya que renunciar a muchas de las cosas que unilateralmente se creen, en favor de un acuerdo. Un acuerdo implica siempre, lo sabemos, una claudicación de la certeza. Qué buena frase. ¿No es cierto? Ahora, yo estaba pensando, esto está bien, uno piensa en el diálogo entre personas y personajes de la política. Ahora yo me preguntaba, y esto es algo que yo te escuché decir a vos, que tiene que ver con la relación de los gobiernos con la gente. Yo no sé hasta qué punto este diálogo no tiene como verdadero interlocutor, como último interlocutor, al público, a la gente. Yo no sé si es una manera, digamos, un poquito elusiva de hablar con el público, porque no sé muy bien a quién está dirigido este diálogo. Entonces, yo te escuchaba decir que la relación de un gobierno con el pueblo, con la gente, con sus representados, no tiene que ver ni con una relación de paternidad, ni con una relación de amor, ni con una relación que es afectiva. ¿Cómo considerás vos que tendría que ser ese diálogo del gobierno, ya no con sus colegas, con los políticos, sino con la gente, con el pueblo? Bueno, yo recordás muy bien lo que he dicho y lo que creo profundamente. Creo que un gobierno tiene que evidenciarle a la población a la que representa, es decir, a la ciudadanía, que ha comprendido profundamente sus padecimientos y sus expectativas. Hay expectativas que este gobierno ha satisfecho, por ejemplo, la idea de que es posible encaminarse a través de cambios estructurales hacia un porvenir republicano mejor. Pero disociar esa idea de la atención de los problemas del presente implica que esos objetivos de mediano y largo plazo pierdan credibilidad, porque el padecimiento apremia el entendimiento de la gente. Lo apremia, lo acosa, le exige
una respuesta que no ha escuchado. Entonces me parece a mí que tenemos este panorama, a ver cómo lo ves vos. Yo creo que detrás de la baña hay un peronismo que no reconoce su pasado, es decir, su responsabilidad en la producción de muchos de los males que hoy padece la Argentina. Y detrás de Macri tenemos todo un movimiento, representado sin duda también por el presidente, que nos propone un porvenir que no alcanza a comprender del todo su presente. Entonces hay un peronismo que no quiere hacerse cargo de su pasado, porque no se siente responsable de la producción de muchos de los males de hoy. Y tenemos un gobierno que no termina de entender cómo resolver el dilema de la disyuntiva, de la disyunción entre presente y futuro. Nos señala un camino que estructuralmente puede ser muy positivo, pero hay un apremio por parte de la gente que no ha sabido resolver. Ahora, lo maravilloso de conversar de estas cosas es que uno tiene la impresión a veces de que está asfixiado por la coyuntura. Y lo que tiene tu mirada, tu punto de vista, es que va más allá. Yo en ese sentido te pregunto, y te lo pregunto desde un punto de vista más existencial que político, ¿no? Claro. Es esa arista que más me gusta escucharte. ¿Sos optimista? ¿Cómo ves el futuro del país desde una perspectiva mucho más amplia que la coyuntura política? Bueno, quiero decirte que yo soy un discípulo de Albert Camus. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que nosotros tenemos el deber de trabajar por el porvenir, por un porvenir mejor, independientemente de que las dificultades puedan ser agobiantes. Vos sabés que cuando Alfonsín asumió la presidencia, antes de asumirla formalmente, invitó a un grupo de escritores al hotel donde se hospedaba en Buenos Aires, y fuimos un grupo de nosotros, presididos por Jorge Luis Borges, que encabezaba al grupo que allí estábamos, apoyado en su bastón, y ante nosotros estaba el presidente, es decir, en un encuentro entre Homero y Pericles. ¿No es cierto? En aquel momento Alfonsín era Pericles y Borges siguió siendo Homero toda su vida, y aún hoy. Entonces, ¿qué hace Borges después de oír al presidente? Le dice, con su voz vacilante y sus ideas diáfanas: señor presidente, usted nos ha devuelto el deber de la esperanza. Maravilloso. No la esperanza. El deber. El deber de la esperanza. Y yo creo que nosotros tenemos el deber de la esperanza. ¿Por qué? Porque tenemos que tratar de identificarnos con un proyecto cuyo fundamento primordial es la búsqueda de dignidad para nuestra vida. De dignidad. Claudicar del proyecto del trabajo es renunciar a nuestra dignidad. Entonces no es que vamos a trabajar porque creemos que todo va a andar bien, sino porque consistimos en esa pasión. Maravilloso. Yo quiero abrir la mesa a mis compañeros. Adriana. Sí, yo pensaba en esta paradoja que hace que por un lado la sociedad vea con escepticismo esta iniciativa de diálogo de las distintas partes. Pero a la vez hay una fuerte sospecha de que existe un pacto que tiene que ver con la impunidad, ¿no? Entonces es como el pacto para lo republicano es imposible, pero a la vez sospecha que el pacto para el mal ya está concretado. ¿Cómo crees que podemos salir de esa aporía? Qué interesante. Vos sabés que yo creo que una buena pregunta es la que no tiene una respuesta prevista. Y la verdad es que voy a tratar de construirla mientras conversamos. Mi impresión en este sentido es la siguiente. No es posible fundar un orden republicano sin una larga y oscura y contradictoria transición. No podemos saltar de la política de la que todos somos de alguna manera víctimas y verdugos a la idea de una república plenamente instaurada. Tenemos que transitar a través del diálogo, es decir, de negociaciones dolorosas. De negociaciones dolorosas. No se puede pasar de lo que repudiamos a lo que amamos sin un duelo, sin una larga y dolorosa transición. El gobierno ha tratado de evitarla. El gobierno ha tratado de evitarla. El gobierno ha creído que era posible fundar una gestión
que dejara de lado la política entendida como interlocución con adversarios detestables, superados, envejecidos por una práctica difusa. Hoy sabemos que ese diálogo es indispensable con aquellos que no piensan como el gobierno y que la transición hacia la república no implica renunciar a los propios ideales, sino saber navegar con ellos en el marco de una negociación indispensable, indispensable. Tengo yo esa convicción profunda de que la política es el mal menor que aqueja a nuestra especie en el orden de la convivencia social. Tenemos que cursarla con habilidad y con convicción. Aprender de Churchill, citado, ¿no es cierto? Recién por Andazzi, cuando decía él que son líderes que han enseñado que el arte de gobernar es también el arte de convivir con quien no se desea. Un ejemplo extremo de esto lo voy a dar, extremo, pues no corresponde a nuestra realidad, pero sí revela quién era Churchill. Cuando Churchill hizo un pacto profundo con Stalin para enfrentar a Hitler, el Partido Conservador, que era el suyo, le dijo, pero ¿cómo puede usted negociar con un dictador? Y él respondió, vamos de a un dictador por vez. Maravilloso, maravilloso. Martín. Sí, me preocupa un poco la cuestión del tiempo que toma las ideas en decantar. Concretamente, cuando vemos en perspectiva histórica la historia de la evolución muy reciente que tiene nuestra democracia, queda claro que ahora vemos mejor el aporte de Alfonsín a la consolidación de la democracia, que tal vez no lo veíamos tan claro en el 89. Ahora vemos mejor lo inviable del régimen de convertibilidad que era un corset que nos tenía, todo el mundo entiende que esa frase de no, con Menem estábamos mejor, rápidamente tiene una respuesta y dice no, pero eso era insostenible, todo el mundo lo sabe ahora. Pero ¿por qué todo el mundo no lo sabe tan claramente que era insostenible el sistema en el que estábamos con Cristina, con precios subsidiados, con un esquema de gasto que crecía sistemáticamente, con exportaciones que no crecían? ¿Por qué, si es tan obvio cuando pasa el tiempo, por qué nos cuesta tanto en el corto plazo asimilar las cosas que están pasando? Otra gran pregunta. Yo creo que la Argentina es hija de un concepto muy estrecho del tiempo. Somos hijos de la actualidad. Fíjate vos, yo a veces pienso desde mi perspectiva, ¿cómo se funda una vida sólida? Viniendo desde el futuro hacia el presente, es decir, desde un proyecto hacia la actualidad donde debemos ejercer nuestros ideales y nuestras convicciones. Somos todos hijos de los proyectos que tenemos. Ser humano significa estar sostenido por un proyecto. Pero ¿qué ha ocurrido en la Argentina? Un estado macrocefálico, un estado enfermo por su desarrollo absolutamente estéril y agobiante, nos ha acostumbrado a una dependencia extrema de sus aportes paternalistas. ¿Cómo es posible entender que el Estado no está llamado a ser quien nos reemplace en la responsabilidad de pensar, sino que tiene que tener una función equitativa entre los intereses sectoriales? La gente, nuestro pueblo, nosotros, estamos agobiados por la actualidad. No tenemos sentido del mediano y largo plazo. Entonces, cuando el Estado cumple su función prebendaria, asiste y apacigua la demanda del presente con respuestas prebendarias, sobrevivimos. Pero cuando el Estado se ve llamado a no cumplir esa función o a cumplirla solo circunstancialmente y en el medio de contradicciones brutales como son la inflación y los problemas que acosan al Estado, creemos de verdad que durar es mejor que vivir. Pero como vivir es un proyecto del futuro, realmente durar es mejor. Santiago, algunos dirigentes vienen agitando la idea de que es posible cerrar la grieta con un candidato de consenso.
¿A vos te parece que esa fórmula es posible en la sociedad actual? ¿Que puede venir una persona a cerrar una sociedad tan dividida como la nuestra? Y en tal caso, ¿es deseable que eso ocurra o sería preferible pensar en otro camino para... Seguimos hablando de la anemia cívica de la Argentina, vos sabés. Yo no creo más en figuras redencionales. No creí nunca, pero digamos que en política creo que al país no le hace bien pensar que hay alguien que trae la solución porque representa un espíritu de convergencia y ecuanimidad. Necesitamos programas de gobierno, no figuras mesiánicas. Creo que la Argentina necesita instituciones y dentro de las instituciones programas, persuadir con programas, no con idealizaciones. Pero la Argentina también es un país que está acostumbrado a la idolatría de sus políticos y no a medirlos por sus programas, sino por su encanto. ¿No es cierto? O sea que a Caravaggio, el pintor italiano, una vez le dijeron esto. Señor Caravaggio, ¿cómo es posible que usted pinte cuadros tan bellos, con seres humanos tan relucientes y tenga hijos tan feos? Entonces él contestó, yo a mis hijos los hago de noche. Entonces yo no quiero a nadie más que me traiga de día la ilusión de que sabe hacer las cosas bien. Quiero a alguien que me hable y me persuada. Pero la Argentina sigue siendo un país que necesita idolatrar. Vos sabés, Santiago, cuando te escucho, pienso que muchas veces los gobiernos subestiman el valor de la cultura, lo que realmente significa la cultura. Porque a veces uno tiene la percepción de que la cultura es como una suerte de trámite del cual se ocupa un ministro. Y yo creo que, a ver, la cultura es el bien por excelencia de un país. Yo creo que fue Italia cuando Marco Polo llevó la cultura italiana a China y cuando trajo la cultura de China a Italia. Yo creo que Inglaterra es Shakespeare, Inglaterra es los Rolling Stones, los Beatles, y después vienen los negocios sobre eso. Creo que Estados Unidos es Coppola, es Carver, los grandes autores americanos, y detrás de eso vienen los negocios. Lo mismo Francia. Francia es su cultura, y detrás de la cultura vienen los grandes negocios. Yo creo que eso no se termina de ver en la Argentina y que la cultura termina siendo, digamos, un ítem dentro de la órbita de un ministerio, una cuestión completamente burocrática. ¿Cuál es tu visión en torno de la relación que debería tener un gobierno con la cultura? Bueno, ante todo tal vez lo primero que te propondría o nos propondría es privilegiar la dimensión de la simultaneidad y no de la sucesión. Entonces no diría que primero debería venir los valores de la cultura entendida como producción creadora, de hondura de pensamiento, de creación literaria, estética o científica, y después los negocios. No, yo creo que una democracia cabal, una democracia republicana, produce fortalecimiento económico, pero entiende que su representación y su poder de persuasión requieren embajadores con mucha consistencia cultural. ¿Por qué? Porque son los que tienen el don auténtico de la conciencia de su pueblo en términos de identidad. Entonces, ¿qué es lo que me parece a mí que ocurre en Argentina? Nosotros hemos, como bien decís, entendido la cultura como un área ministerial, ¿no? Como un área ministerial. ¿Pero qué es la cultura? La cultura es el destino que corre la experiencia de un pueblo. El destino interpretativo que corre la experiencia de un pueblo en manos de sus creadores. Sus creadores son los que dicen de esa experiencia lo que ella enseña a discernir. Entonces, rehuir la cultura, malinterpretarla, entenderla como una actividad que llevan a cabo los violinistas, los poetas o los sociólogos, es no entender que la función primordial de la cultura es iluminar el significado de una experiencia para que esa experiencia se vuelva patrimonio consciente de esa sociedad. Pero ahí no hay también
un paternalismo de la propia cultura, que también hubo como una cierta clase ilustrada que se adjudicó, ¿no? esa visión de ellos eran la cultura y... Muy bien, es decir, muy bien. Es decir, concibieron la cultura como un feudo más. Exactamente. Dentro de un país fragmentado. Pero no hablamos de esa, hablamos de la cultura democrática, es decir, de la que nos falta, de la que permite entender que cuando se lee a un escritor, hay un pueblo que está meditando su experiencia a través de su palabra. Que cuando se mira el cuadro de un gran pintor argentino, hay un país que contempla su paisaje interior, no el exterior, sino el destino que ha corrido en una sensibilidad argentina, en una sensibilidad del país. Entonces, hasta que no entendamos que la cultura es el destino interpretativo de una experiencia social, el destino interpretativo que esa experiencia social corre en una sensibilidad, no entenderemos su función fundadora de identidad. Yo releía hace poco un gran poeta argentino, a Ricardo Molinari, inmenso poeta, autor de Odas a la Pampa, un hombre al que tuve la oportunidad de conocer. Y leyendo sus odas me daba cuenta que hablaba de nuestra sensibilidad, que llevaba a la palabra una experiencia de nuestra llanura, de nuestra pampa, de lo que tenemos nosotros de paisaje entendido como algo interiorizado por nuestra sensibilidad. ¿Y qué le debíamos entonces al poeta? No la admiración y el aplauso por su talento, sino la gratitud de dejarnos entrever quiénes somos. Para eso hace falta algo más que un ministro. Sí, pero además yo pensaba que los fundadores de este país fueron grandes intelectuales, fueron grandes escritores. Pienso en Moreno, pienso en Sarmiento, pienso en Mitre, pienso en Echeverría, efectivamente. Me parece que le está faltando a la Argentina. Bueno, ahora tenemos una gran escritora, ¿no? Que acaba de escribir una novela que la va a presentar en la Feria del Libro. Me refiero a ese libro que se llama Sinceramente, creo, una cosa por el estilo. Y claro, yo tuve la posibilidad de hojear un poco ese libro. Como decía Borges solía decir que cuando un libro, digamos, no te invita a seguir leyéndolo, hay que cerrarlo, ¿no? Él decía que eso era el tedio. En mi caso no fue el tedio, sino, ¿cómo decirlo? La indignación. La indignación. Es una sucesión de mentiras, pero además también demuestra, de alguna forma, el declive de este país. ¿Qué pasó en este país? Que pasamos de un Sarmiento, con esa obra literaria fantástica, a Sinceramente. ¿Qué pasó en este país? Claro. Yo soy, debe ser porque estoy viejo, ¿no? Soy partidario de los matices. Mira, yo creo que hay una línea que nos lleva a eso, pero también hay una línea que nos permite decir que hemos pasado de Sarmiento a Saer, que hemos pasado de Sarmiento a los grandes poetas líricos argentinos contemporáneos, a los grandes ensayistas como Juan José Sebrelli. No es tan, te diría, irreversible la línea de decadencia. ¿Dónde está la decadencia primordial? En que ese libro es un síntoma político. Es un síntoma político, no es una obra literaria. El Facundo es una obra literaria, además de ser un verdadero tratado sociológico, pero sinceramente es un síntoma político. Ese es un indicio de que la política está concebida no como encuentro entre quienes necesitan coincidir, sino como afirmación de quien ha encontrado la certeza. Entonces, no la calificaría nunca como la expresión de la decadencia de nuestra literatura, sino de la decadencia de nuestra política. Porque ahí sí creo que tenés mucha razón. ¿Por qué la política argentina ha decaído? Porque la palabra en boca de los políticos ha perdido verosimilitud. Claro. Verosimilitud, que es la condición primera de la literatura. Claro. ¿Cuándo un texto es conmovedor en literatura? Cuando es verosímil. Cuando es verdadero, no. Sino que cuando lo que trata está tramitado por la intensidad de quien habla y el que habla resulta verdadero. El que habla resulta verdadero. Entonces, creo que esto es importante. Martín. Pero además, también el foco en el pasado me parece que complica un poco, vamos, uno de los problemas de cambio cultural que necesita la Argentina, la política argentina, es que de alguna manera tenemos que ser capaces de mirar hacia el futuro, me parece. Todas las cadenas de Cristina, y ahora pasa lo mismo con el libro, interpelan el pasado, casi con obsesividad,
pero no miran al futuro. ¿Cuándo escuchaste, por ejemplo, a Cristina preguntar cómo iba a ser la tecnología, cómo iba a transformar el mercado de trabajo en los próximos 20 años? Pero tampoco lo hace, salvo alguna declaración, tampoco lo hace Macri. Es decir, hoy la política no está discutiendo cómo va a ser viable la Argentina. Estamos discutiendo cómo resolvemos los problemas de hoy. No hay una visión. Y ese es el cambio cultural que tal vez hace falta. ¿No pensás que ahí hay un problema de cambio cultural que está muy focalizada la política en el pasado y muy poco focalizada en el futuro? Sí, ver, de hecho, perdón, por favor, querría agregar también que todo nuestro discurso político es volveremos a ser felices como fuimos en algún momento. Un bolero. Perfecto. Yo creo lo siguiente, que el gobierno actual es un gobierno que nos habla del futuro. No nos habla mucho del presente, pero del futuro sí nos habla, porque nos habla de los cambios estructurales que lleva y quiere llevar a cabo. Al no hablarnos del presente, lo que resulta oscura es la transición desde el conflicto de una sociedad difusa a la claridad de un porvenir estructuralmente nuevo. Eso es lo que yo no alcanzo a ver. Ahora, en el caso del populismo, del kirchnerismo, sí creo que el objetivo es la exaltación del pasado, que es el de los 15 años ya vividos, y la mitología de que hubo un país donde reinó la justicia, la equidad social y la solidaridad. Y creo que eso no es cierto. Toda vez que se critica a este gobierno diciendo que todo lo que hace está mal, no queda más remedio que entender que hay alguien que sabe que todo está bien porque lo representa a él. No, yo prefiero el matiz. ¿Sabes cuándo? Creo que nosotros le creeremos a un político cuando diga me he equivocado, contribuí a la creación de lo que debemos superar, soy parte de la responsabilidad por todo lo que no queremos, pero he aprendido de mi experiencia y este es mi proyecto capitalizando los errores que cometí. El día que un político nos hable así, ganará credibilidad social. ¿Por qué? Porque habrá hecho un duelo. En la Argentina tenemos miedo del duelo, es decir, del tránsito doloroso, del error a una comprensión de algo mejor. Santiago, ¿lo imaginás ganando credibilidad, pero lo imaginás ganando una elección a un político? ¿Lo imaginás ganando una elección a un político que hable así? Que tenga ese mensaje de sinceridad, de reconocer errores propios, de reconocer ser parte del problema de un sistema político que cada 10 años cae en una crisis que parece terminal? Si te digo que no, me resigno al lenguaje falso. Si te digo que sí, me dejo orientar por un sueño indispensable. Prefiero equivocarme con un sueño indispensable. Vos sabés que te escucho hablar y escuchaba a Martín y a Adriana y pensaba que quizás uno de los problemas de este país es que las utopías están en el pasado, no están en el presente, ¿no? Lo que fue este país, Argentina fue París, Argentina... Entonces vivimos entre la utopía del pasado y la ucronía, lo que podía haber sido la Argentina si no hubiera habido golpe del 30, si no hubiera habido peronismo. Bueno, es lo que somos, la verdad que este país... Y a veces me parece que hay como un afán de no resignarse y no admitir esto que somos. Claro, ahí está, damos en el clavo. A veces vale la pena mirarse en el espejo para desconocerse y tratarse de usted. No, decir cómo le va, que dice, no nos conocemos bien, es decir, no soy lo que creo. Soy también lo otro de mí, lo que me dice una realidad que desmiente mi, diríamos, suficiencia narcisista. No es conveniente ser alguien que está seguro de su identidad. Es mejor ser alguien que la busca y la afirma como tarea, que ser alguien que dice heme aquí. Porque cuando uno dice heme aquí, hay alguien que está de más. Normalmente no es el que lo dice. Sí, Argentina está enferma yo diría, de una percepción aguda del valor del tiempo como fuente de aprendizaje. No hemos capitalizado nuestros errores y por eso somos un país que está más cerca del siglo XIX que del XXI. Porque no lo hemos capitalizado. El que dice a mí no me ha sucedido nada es un muerto anticipado. Y el que tiene un pasado real es el que ha logrado que ese pasado sea fuente de aprendizaje. En la vida personal uno lo sabe. Un hombre interesante no es ni aquel que nunca
nunca ha cometido un error, ni aquel que pretende no cometerlo jamás. Es el que se arriesga a convivir en el esfuerzo de aprender, me parece. Cosa que yo te escucho hablar y percibo rápidamente que no sos concesivo con el público, que no le hablas, digo, al público para que lo entiendan y lo tratás como si fueran niños ni como fueran tontos. Y me parece que esa es una forma que debiera aprender la política, no subestimar a la gente, decirle las cosas como son. Creo que un gran error de este gobierno no fue tratar como adultos a sus representados y decirle, señores, el país que recibimos es una ruina. Una ruina. Entonces yo percibo cierto infantilismo, cierta relación. Yo por eso te preguntaba antes la relación que tiene que tener un gobierno con sus representados. Sí. Me parece que a veces la gente no se anima, los políticos no se animan. Es lo que decía muy bien él. En la televisión, digamos, en los medios, no se anima a la gente a hablarle profundamente, a hablarle difícil, a enseñarle también a la gente... A no subestimar lo complejo. Absolutamente. Yo creo que la complejidad es un regalo que nos obliga a tratar de ascender un peldaño. Y que nos saca de la simplificación mentirosa, de la demagogia, ¿no es cierto? Otro recuerdo memorable que va al encuentro y respalda lo que decís. Dos heterónimos de Fernando Pessoa, es decir, dos poetas creados por él como interlocutores, se encuentran cierta vez y el discípulo le dice a su maestro, maestro, ¿está usted contento consigo mismo? Y el maestro le responde, no, estoy contento. Consigo mismo, no sé si le suena, pero es que este es el punto. Es autor Herminio Iglesias. El doctor Herminio Iglesias, gran lector de poesía. Yo lo que creo es que efectivamente lo que el país necesita es respeto por la ciudadanía y el derecho que un político tiene de compartir con su pueblo el dolor de tantas repeticiones, de tanta monotonía, de tanta falta de ideas, el coraje de saber decirle a la gente, he comprendido que somos todos víctimas de simplificaciones horrorosas, de consignas que nos sirven para aprender. ¿Por qué tenemos una educación como la que tenemos? La tenemos porque hemos concebido la educación como una tentativa de responder a la coyuntura, como decía Tetaz, de salir simplemente de la inmediatez. Recuerdo un ministro de Educación que decía, bueno, es preferible que los chicos estén en la escuela a que anden por la calle cometiendo delitos y tomando droga. Bueno, digamos entonces, las escuelas tienen que ser centros asistenciales porque el país no ha sabido tener un proyecto de educación y yo como ministro de Educación no puedo plantear la verdad de que no podemos tener un proyecto de educación. Hagamos centros asistenciales. Santiago, volviendo al comienzo, el diálogo, los acuerdos. Yo creo, como decía en la columna inicial, que son necesarios. No sé si este es el tono, no sé si esta es la prosa, digamos, para mantener un acuerdo o un diálogo. Ahora, te pregunto por esto porque realmente a mí esto me obsesiona. Me parece que el problema fundacional de este país es que nunca nos hemos entendido. No nos hemos entendido. Y creo que parte de ese malentendido viene de la imposibilidad de generar interlocutores. Por ejemplo, lo decía al comienzo en la columna, me parece que el gobierno cometió a mi juicio el error imperdonable de confrontar el monstruo, confrontar, digamos, con una entidad política que estaba, a mi juicio, condenada a la extinción. Y prefirió mantenerlo con vida, insuflarle aliento. ¿Cómo imaginás que podía haber sido el diálogo del gobierno desde el principio con la oposición? Bueno, el gobierno tiene, desde mi punto de vista, algunas figuras verdaderamente auspiciosas porque significan un concepto de la política realmente sensible al presente, realmente sensible a lo complejo. El ministro del Interior, por ejemplo, es un hombre al que yo valoro, y lo digo claramente. Por supuesto, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires me parece una persona con una extraordinaria percepción de los dilemas que tiene este país. Me parece que las figuras del peronismo que integraron el gobierno y que aún la integran, que son grandes buscadores de interlocución y que no fueron oídos debidamente en su momento, son también figuras que hoy están recobrando un protagonismo importante como proveedores de ideas desoídas. Creo que si el gobierno desde un comienzo
hubiera admitido que su victoria era un desafío y no una consagración, tal vez hubiéramos podido escuchar lo que tantos de nosotros queríamos: lúcida modestia y franqueza en la comunicación de un desastre que me parece que hubiera requerido una lectura de algo que dijo Adenauer cuando asumió la conducción del Estado alemán después de la Segunda Guerra. Dijo Adenauer. Digo porque si se lo hubiera leer es razonablemente interesante. Dijo Adenauer, dirigiéndose al pueblo alemán: conciudadanos, las fuerzas aliadas han derrotado al nazismo. Nosotros los alemanes no. Para poder derrotarlo, para poder extraerlo de nuestra cultura, de nuestra vida cotidiana, del lenguaje, de nuestra concepción del tiempo, necesitamos décadas que permitan entender lo que se ha hecho de nosotros y lo que nosotros contribuimos a hacer de nosotros. Si ustedes están dispuestos a ese esfuerzo, que tiene sentido, aunque no conozcamos el desenlace, la derrota del nazismo no será solo de los aliados. Maravilloso. Maravilloso. ¿Qué sentimos nosotros cuando oímos a un hombre que nos habla así? ¿Qué le creemos? Porque mi dolor tiene lugar. Tiene lugar. Entonces, donde mi dolor tiene lugar, yo creo. Donde mi dolor está subestimado o sobreestimado, yo no creo. Y entonces le pido a la política que renazca. Santiago, yo no sabes cuánto te agradezco en nombre de quienes están del otro lado de la cámara, porque de verdad que es infrecuente que alguien nos hable con tanta sensibilidad, con tanta inteligencia y con tanta claridad. Yo de verdad te lo agradezco. Yo te agradezco y valoro lo que me decís porque te creo, ¿ves? Sos un hombre al que le creo y le creo como autor, además. Te voy a despedir con un abrazo como corresponde. Sí, cómo no. Muchas gracias. Gracias, Santiago. Muchas gracias a vos. Y gracias a ustedes, porque saben preguntar. Gracias.